los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 4 de febrero, damos comienzo al programa 204 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados, también a las 17, por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 204, hoy estrenándonos en Radio Caput, a la que agradecemos habernos recibido. El programa de hoy es de una hora de duración, en dos partes. La primera parte arranca con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Luego vienen las operetas, que son un repaso de los artículos y los comentarios políticos de la prensa hegemónica. Y tenemos un tema musical dando final a la primera parte. Luego la segunda parte ya viene con los columnistas más significativos, que son en Política Nacional, Carlos Olubica, un análisis del Poder Judicial en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de José María Corredoira, y cerrando el programa, la columna de Ambiente de Silvia Oliviero. Los invitamos entonces a iniciar, a compartir el inicio del programa, no sin antes mencionar que los esperamos también el próximo sábado a las 17 horas en nuestra página de Facebook, Obligados a Volver, programa radial, donde haremos otro programa. Será entonces
Hasta entonces y también hasta el próximo jueves. Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la última semana. 29 de enero de 1921. Se produce la sangrienta represión a las huelgas obreras de la Forestal, que terminó con más de 500 muertos y otros tantos torturados y expulsados de la región. La Forestal fue una compañía inglesa instalada a fines del siglo XIX entre el sur de la provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe, que explotó los extensos bosques de quebracho que había en esa región. Constituyó un estado dentro de un estado, logró ser la primera productora de tanino a nivel mundial y llegó a fundar cerca de 40 pueblos con puertos, 400 kilómetros de vías férreas propias y alrededor de 30 fábricas. Además de la devastación del ambiente, ofrecieron condiciones de vida paupérrimas a sus explotados trabajadores, a quienes pagaban con vales que debían canjear en los almacenes de la misma empresa. Cuando la Forestal decidió irse del país a partir de la década de 1940, los pueblos que había levantado se convirtieron en pueblos fantasmas. A 100 años de aquella masacre, obligados a volver, conmemora a sus víctimas. 30 de enero de 1814, en la posta de Yatasto, se reúnen José de San Martín y Manuel Belgrano. Tras la reunión, Belgrano transfiere el mando del Ejército Norte a San Martín. 31 de enero de 1813, se instala la Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año 13. Participan diputados de todas las provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata, con excepción de los rechazados diputados artiguistas de la Banda Oriental. Si bien esta asamblea no logró dictar constitución, estableció la libertad de vientres, la igualdad ante la ley, la abolición de las torturas, la supresión del mayorazgo y de los títulos de nobleza y la abolición del tributo a los indios. Asimismo, aprobó el himno nacional, el escudo y la moneda. 1 de febrero de 1820, primera batalla de Cepeda. En la cañada de Cepeda, Santa Fe, el general José Rondó, director supremo del Río de la Plata, y el general Juan Ramón González Balcarce son derrotados por los generales Estanislao López, Francisco Ramírez y José Miguel Carreras, concluyendo de este modo el período dictatorial y dando comienzo al período de las autonomías provinciales. 3 de febrero de 1813 se produce el combate de San Lorenzo entre las fuerzas patriotas al mando de José de San Martín y las tropas de la escuadrilla española al mando del capitán Juan Antonio Zavala. Fue la primera victoria de San Martín al frente del regimiento de granaderos a caballo. 3 de febrero de 1852, batalla de Caseros. El general Justo José de Urquiza, al mando de las tropas entrerrianas, correntinas, brasileñas y uruguayas, vence al ejército de la Confederación, conducido por el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Regocijo editorial por la demora de las vacunas. Política fracasada y fallida, desconcierto, laberinto, espejismo y exitismo son las palabras que usan y repiten Clarín, Infobae y La Nación para explotar al máximo en clave opositora la demora en la provisión de la vacuna Sputnik V. Sin embargo, este hecho objetivo no les resulta suficiente para una agitación típica de campaña electoral. De los fantasmas comunistas y soviéticos pasaron ahora a los de la cámpora. Los avances que, según trascendidos en el Ministerio de Salud, se registraron para la provisión de 1 millón de dosis de vacunas Sinopharm fabricadas en China, una posibilidad que está en la agenda del gobierno desde el comienzo de la crisis sanitaria, desmiente el relato opositor de una gestión rehén y atada a la vacuna rusa, también llamada soviética por el grupo Clarín.
Para reacomodar la manipulación se habla de giro del presidente Fernández, quien ahora busca a otros proveedores. El esfuerzo editorial está centrado en las maniobras, junto con una descarada promoción de los intereses de la empresa Pfizer, lo que da lugar a pensar que el peso de los propietarios del laboratorio, que es la carroña financiera internacional congregada en BlackRock, es más fuerte en Clarín y no solo de lo que se conocía. Una frase en una nota de la redactora Guadalupe en La Nación del sábado resume el tono que aplican unánimemente estos medios. Ella tecleó: Alberto está decidido a que no se cumplan sus anuncios. Es que es cosa de risa. Las vidas en juego carecen de importancia. Las operaciones no risueñas, pero sí grotescas, que el domingo 24 puso en marcha Morales Solá, que afirmó que la vacunación en la provincia de Buenos Aires estará a cargo de la cámpora y no del personal de salud, tuvieron su continuidad coordinada en Clarín, que el sábado llevó el tema a portada con foto. Convierte en delito que militantes de esa agrupación y de otras inscriban a quienes deseen vacunarse, acción que el gobernador Kicillof agradeció porque representa una ayuda necesaria para quienes no pudieron o no saben completar el trámite por internet. Al columnista de La Nación, Rodríguez Yebra, parece que le dio algo de pudor mantener las afirmaciones de Morales Solá, así que el domingo 31 se limita a afirmar que la cámpora consigue lugar privilegiado en la lista. Sobre los anuncios originales del gobierno y la vacunación, recitó exitismo, la misma palabra usada el mismo día por Jastrzębski. Desde que el proveedor de la Sputnik V anunció la demora, no hubo día en que faltara en estos medios el recuerdo de los 5 millones de vacunados en enero de los que había hablado el presidente. En Infobae, Lehmann no ceja en su cruzada contra Putin, a quien llama líder indiscutido del comunismo mundial. Escribió que el presidente hizo todo bien sobre la vacuna, salvo el error implacable de confiar en el presidente ruso. A esta estrategia editorial afiebrada contribuyó el ministro porteño Quirós, quien buscó la coartada de la inestabilidad en la provisión para su negativa de abrir el registro para vacunarse, una decisión debida a órdenes del comando político extremista de su fuerza política. Emilia Wexler escribió en Clarín el miércoles sobre el operativo errático del gobierno, en una nota en la que reclama que sea la empresa internacional DHL y no Aerolíneas Argentinas la que traiga las vacunas al país. Al lado, Vanessa López publicita al grupo privilegiado que en la Argentina recibió la Pfizer. La publinota incluye a un supuesto abogado feliz porque tengo la mejor cita de las vacunas y que está desilusionado porque el gobierno no arregló con esa empresa. Mejores publicistas no se consiguen. Como es un asunto liviano, Abascal se pone burlón con el presidente por festejar goles antes de tiempo, para terminar en el mismo reclamo de los patrones del grupo. ¿Por qué no arregló con Pfizer? Peor todavía, repite la pregunta el sábado, exactamente la misma, para desembocar en una posibilidad de cambio de gestión que a BlackRock le vendría fenómeno. El editor pide que las provincias negocien por su cuenta con los laboratorios, desprendiéndose de la estrategia nacional. Es una posibilidad que, según Abascal, mencionó el gobernador mendocino Suárez, y el autor agrega que Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Misiones deberían negociar directo con Pfizer. Sus líneas parecen un diseño de lo que sucederá próximamente. ¿Qué mejor para un coloso mundial como BlackRock que negociar con gobernantes provinciales amigos? Van der Koy también reivindica Pfizer el domingo 31 y copia y pega la afirmación de Morales Solá. Vacunará la cámpora. Este canto del pelotón mediático apunta a instalar la consigna del uso electoral de la vacunación. Es la forma de encubrir su estrategia, que es comandar la campaña opositora para los comicios de este año. Por eso, cada suelto editorial tiene su correlato en un pronunciamiento de Juntos por el Cambio. Todos los protagonistas de este dispositivo de poder saben que un avance positivo de la inmunización ayudará al frente de todos. El resto del despliegue editorial opositor se nutre del conflicto en Formosa
y las acusaciones contra el gobernador, una figura que les sirve para atacar por igual al presidente, quien lo elogió enfáticamente meses atrás, y a la vicepresidenta porque in France es Cristina. Una parte del espacio queda para la reivindicación de los intereses de los grupos nacionales e internacionales más poderosos. Desde el anhelo patronal de un tope a las paritarias del 2021 a la fuerte suba del gasto público, pasando por el ya conocido combate a la contribución extraordinaria y, por única vez, para las grandes fortunas. Las y los columnistas se oponen a todas las regulaciones económicas en una enumeración que comprende el control de cambios, retenciones a exportaciones, las tarifas que las empresas reclaman aumentar a su gusto y hasta el sistema de precios cuidados. Como siempre, estos medios dan oportunidades de constatar su capacidad para alargar la galería del horror periodístico. Una de ellas la aportó la columnista Vanessa López de Clarín el martes, cuando da cuenta del rechazo a la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en sanatorios con orientación en valores humanos y cristianos. Es decir, que la negativa a reconocer los derechos establecidos en la norma se debe a valores humanos. Otra la sumó también Clarín. Un informe internacional sobre corrupción, obviamente desfavorable para la Argentina, llevó la firma de Daniel Santoro, involucrado en las andanzas de la banda Stornelli y Bonadío D'Alessio. Broche de oro para Morales Solá en La Nación del domingo 31. En la víspera de la reanudación de la actividad judicial y como notificación a los jueces aliados, obedientes o colonizados, dictamina que la Corte Suprema debe confirmar la condena contra Milagro Sala. Elogia a los tribunales jujeños manejados por el gobernador Morales y va a su deseo de fondo, que repite desde hace una década. Cristina Kirchner debe correr la misma suerte. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, www.comunanet.com.ar. نبتت بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار
Esa mi lírica te asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestinas. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas militares en su guarida. Y todos gritan libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad, para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Seguimos acompañándoles con Obligados a Volver. Antes de continuar, queremos expresar nuestra solidaridad con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todas las demás detenidas y perseguidas por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de hacer esta grabación es el martes 2 de febrero al mediodía. Hoy nos vamos a referir a las críticas furibundas que recibe el gobierno nacional, pero no a las que vienen de la oposición salvaje, de las que ya hemos hablado bastante, sino a las provenientes de núcleos de votantes del Frente de Todos que se expresan de manera tan feroz que parecieran dirigidas a un enemigo. Despotrican contra Alberto Fernández por considerarlo excesivamente blando con el poder económico y sus brazos político, mediático y judicial. Al escucharlos pareciera por momentos que el presidente no hace nada o que lo poco que hace, según esta mirada, no sirve de nada. Se suman, consciente o inconscientemente, a la fuerte campaña de los opositores que buscan el fracaso de nuestro gobierno. En lugar de concentrar energías para resistir esos embates, le quitan respaldo al gobierno del Frente de Todos y contribuyen a su debilitamiento. Daría la impresión de que no aprendieron nada de la experiencia de las elecciones presidenciales de 2015, en las que ningunearon la candidatura de Daniel Scioli con argumentos parecidos y facilitaron el triunfo de Mauricio Macri. Hoy le exigen a Alberto que vaya más rápido y más fuerte con transformaciones estructurales, como si del otro lado no hubiera nadie. Me hacen acordar a una comedia italiana que vi hace muchos años, en la cual Alberto Sordi era un director técnico de un equipo de fútbol que desplegaba frente a sus jugadores, utilizando una réplica de un campo de fútbol sobre una mesa grande, las diferentes jugadas que tenían que hilvanar para ganar por goleada. Hasta que, en un momento del monólogo de Sordi, uno de los jugadores se atreve a preguntarle: «Maestro, ¿pero el equipo rival no juega?».
Las críticas implacables, hasta furiosas, de quienes uno supone que están de nuestro lado, soslayan de manera muy liviana el poder y la capacidad de acción del enemigo. Y es fundamental no perder nunca de vista quién es el enemigo. Más o menos se le pide a nuestro gobierno la inmediata reforma agraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la estatización de servicios públicos y un largo pliego de medidas que pueden ser muy loables, pero que, además de que no formaron parte de las promesas de campaña, no se consiguen solo por la verba inflamada, y que, si hubiera en algún momento una intención de llevarlas adelante, sería imposible con un gobierno que en lugar de fortalecerse se debilita con sectores propios que terminan sumando a las jugadas de la oposición. Quede claro que no me refiero a las críticas hechas internamente a aspectos que pueden estar equivocados de parte del gobierno o que los compañeros y compañeras piensan que pueden estar equivocados, críticas que se hacen respetuosamente, que se hacen en el marco interno. Veamos con ejemplos concretos a qué nos enfrentamos para valorar en la justa medida las acciones del gobierno del Frente de Todos, que viene tomando medidas que, aunque las y los críticos despiadados no lo vean, confrontan con el poder económico. Tenemos, por ejemplo, el aporte extraordinario de grandes fortunas, que los que deberán tributarlo ya anunciaron que tratarán de evitar que se les aplique a través del Poder Judicial, siempre receptivo a los intereses de los más ricos. Y tienen a sus grandes estudios jurídico-contables trabajando con ese fin. Otra medida fiscal que va en el mismo sentido, como es la obligación que dispuso la AFIP de que los grandes contribuyentes declaren las planificaciones fiscales que les permiten pagar menos impuestos, es resistida tenazmente por todos los consejos profesionales de contadores que existen en el país. Tenemos, por otro lado, la declaración de servicio esencial para la telefonía, internet y la televisión paga, que no solo fue judicializada por las grandes corporaciones del sector, con el grupo Clarín a la cabeza, sino que no están cumpliendo, a pesar de las intimaciones del ENACOM en lo que respecta al aumento de las tarifas autorizado por el ente oficial y a la prestación del servicio básico universal. A pesar de fallos judiciales en contra de la presentación de estas empresas, Clarín especialmente sigue negándose a devolver a los usuarios lo que ha cobrado de más. Otro ejemplo, la prórroga de la prohibición de despidos y la doble indemnización, resistida por las principales entidades empresariales que ahora también amenazan en este tema con impugnar la medida en la justicia. Ni hablar de las quejas y presiones permanentes por el mantenimiento del programa de precios máximos impuesto a partir de la pandemia, o de la resistencia a la implementación de la ley de góndolas, que apunta a reducir la excesiva concentración en pocas empresas de la oferta de productos de la canasta familiar. Más hacia atrás tuvimos el intento de intervención a la empresa Vicentín, impedida, cuando no, por un fallo judicial. Y ahí también se descargaron las críticas sobre la blandura y la debilidad de Alberto Fernández. Y ya que venimos mencionando al Poder Judicial como pieza clave de la resistencia corporativa a las medidas del gobierno, miremos lo que ocurre con dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo Nacional, ya aprobados en la Cámara de Senadores y que están demorados en la Cámara de Diputados por falta de una mayoría de votos propios del Frente de Todos en esta última Cámara. Nos referimos a la reestructuración del fuero federal penal
Federal Penal, bien digo, cuyo epicentro es Comodoro Pi, o Comodoro Pro, como suele decir el periodista Gustavo Silvestre. Y nos referimos también a la reforma del Ministerio Público Fiscal, clave para terminar con el interinato indigno de Eduardo Casal y nombrar a un procurador digno que pueda avanzar en la implementación del sistema acusatorio en todo el país. Ir adelante en reformas estructurales o medidas más profundas, como pide la crítica exacerbada, requiere de la acumulación de fuerzas, evidentemente no de la dispersión. Y esa acumulación de fuerzas debe tener un reflejo institucional en el Congreso, logrando en las próximas elecciones legislativas no solo mantener la mayoría propia en la Cámara de Senadores, sino también lograrla en la Cámara de Diputados. Tirar todos los días con munición pesada contra nuestro gobierno, que, tengamos presente, no es solo el que encabeza Alberto, sino también Cristina, obviamente no ayuda a ese objetivo prioritario. Y que ningún comunicador se autoerija en vocero de Cristina para pegarle a Alberto. Cristina, cuando quiere decir algo, lo dice ella misma con toda claridad. Y que nadie crea que un eventual fracaso de este gobierno del Frente de Todos va a dar lugar a otro gobierno del Frente de Todos supuestamente mejor, más decidido. No, amigas y amigos, compañeras y compañeros, si hubiera un fracaso de este gobierno, lo que vendría es la derecha pura y dura. Les agradezco a todos y todas por su atención y me despido con un saludo afectuoso. Buenas tardes, compañeros de Obligados a Volver. Mi nombre es José Corredoira. En esta oportunidad vengo a charlar con ustedes respecto del Poder Judicial en la ciudad de Buenos Aires. Y parece oportuna esta emisión con este contenido, dado que sigue a unas gravísimas manifestaciones de diputados de nuestro bloque, el Frente de Todos, dentro de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En esas manifestaciones se mencionó que el presupuesto del Poder Judicial en la ciudad era la caja negra de la política de Cambiemos dentro de la ciudad. Esta manifestación tan grave no nos puede llevar a sorpresas, porque la justicia nos tiene acostumbrados a los ciudadanos de este país a noticias terribles, como por ejemplo lo fue el impedimento para seguir su tratamiento al doctor Timerman. Esta prohibición de salir del país le acarreó la muerte. Esta prohibición entonces provocó su virtual asesinato. En cuanto a otro capítulo protagonizado por la Justicia Nacional, que entra dentro de la categoría de sorprendente, es que por sorteo las causas seguidas contra Cristina, las muchas causas seguidas contra Cristina, cayeron todas siempre en el mismo juzgado, el de Bonadío, y por sorteo, desafiando esto las leyes de la estadística, la matemática, la lógica, el sentido común, en fin, pero de todos modos esos sorteos no fueron cuestionados y
avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que si entramos a averiguar un poco respecto de en qué se respaldan estas manifestaciones de la caja negra de la política en la ciudad de Buenos Aires, no tenemos más que entrar dentro del sitio web del presupuesto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y allí analizar cada una de las partidas que tienen que ver con este tema. Primero, como referencia, voy a tomar el Ministerio de la Salud. El Ministerio de la Salud, con 19 hospitales, gasta 91.000 millones de pesos, o sea, aproximadamente 4.800 millones de pesos están programados para el año 2021 por cada hospital. Dado que son 19 hospitales, dividimos los 91.000 del presupuesto por los 19 y nos da este promedio de 4.800 millones de pesos por hospital. Bueno, el Consejo de la Magistratura, que ronda los 14.000 millones de pesos, significa algo menos de 3 hospitales. En cuanto al Ministerio Público Fiscal, tiene un presupuesto bastante similar al del Consejo de la Magistratura, quiere decir que demanda el mismo financiamiento equivalente a 3 hospitales. El Superior Tribunal de Justicia tiene un financiamiento que es parecido, son unos 1.500 millones de pesos, es parecido al presupuesto de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajan unas 600 personas. Quiere decir que, haciendo las proporciones, podríamos suponer que en el Superior Tribunal de Justicia trabajan unas 450 personas para asistir a la 3 o 5, no me acuerdo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Esto ya nos da una idea de las desproporciones con las cuales nos vamos a encontrar y que parecería que estamos en un parque de diversiones entrando al tren fantasma. Dentro del Consejo de la Magistratura, y aquí viene uno de los monstruos que suelen estar en el recorrido del tren fantasma, hay 24 juzgados, pero hay 24 juzgados para 4 fiscales, mientras que en el otro fuero, en el penal, contravencional y de faltas, que hay 31 juzgados, existen 40 fiscales. ¿Cómo puede ser que en un fuero que tiene 31 juzgados tenga más fiscales, 40 a 31, y en otro fuero, el contravencional y de faltas, haya 4 fiscales para atender 24 juzgados? Quiere decir, un fiscal cada 6 juzgados, y en el otro caso hay más fiscales que juzgados. Estas diferencias se dan justamente por la independencia que tienen cada uno de estos componentes dentro de la independencia general del Poder Judicial de la ciudad. O sea, el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, tiene autonomía financiera, tiene su propio presupuesto, tiene autarquía respecto del Consejo de la Magistratura. Volviendo a las cifras del fuero contencioso administrativo y tributario, vemos que tiene 425 empleados. Tiene 4 fiscales, pero hay 425 empleados. Y dentro de esos 425 empleados hay 96 escribientes. Este nombre de escribientes ya viene, no sé, supongo que de la Edad Media. Nuestra justicia no se ha ayornado en cuanto a las nuevas categorías para los empleados que ofrece la informática. En el otro fuero, en el penal contravencional y de faltas, hay más fiscales que juzgados, 40 fiscales a 31 juzgados. ¿Cómo puede ser que entre los dos fueros haya una diferencia de multiplicar los fiscales por 10, de 4 a 40, pero los empleados sea a la inversa, haya más empleados en el fuero contencioso, 425, que en el penal contravencional y de faltas? En el contencioso hay 96 escribientes y en el penal hay 60 escribientes, pero sin embargo hay más fiscales. Entonces aquí surge el engordamiento, la hipertrofia en la cantidad de juzgados y secretarías y escribientes que tiene el fuero contencioso
contravencional y de faltas. Y cada uno de estos fueros se lleva la mitad de ese presupuesto de 3 hospitales, o sea, el fuero contencioso administrativo y tributario con solo 4 fiscales se lleva el equivalente a 1 hospital y medio del Ministerio de la Salud. La otra cosa que llama la atención es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la particularidad que depende de una sola persona, que es el fiscal general. Este fiscal general, en octubre del año 2019, se le ocurrió, gozando de su autonomía y de su cintura dentro del bloque de Cambiemos en la legislatura, logró el presupuesto suficiente como para nombrar un fiscal general adjunto que replica las funciones que él mismo tiene. Esto ocurrió en octubre del 2019. Dentro de esas funciones aparecen descriptas algunas que son un calco, de las que tiene el fiscal general. O sea que son funciones superpuestas. Todo esto ha acarreado que, por ejemplo, en el presupuesto de este fiscal exista una repetición de palabras tratando de justificar estos montos de dinero, como las palabras son foros, convenios, acuerdos, vinculación, capacitación, articulación, cooperación, apoyo. Y vemos que estas palabras tienen ausencia de metafísicas, tienen falta de presupuestación discriminada, omiten los responsables de cada uno de ellas, no mencionan los modos de registro y o documentación. Todo esto conduce a interpretar que la creación de esta Fiscalía Adjunta fue un recurso innecesario y de un costo incierto. Bueno, estos excesos van a parar a la deuda, se financian con deuda. La gestión de Macri en la ciudad comenzó con el 1% de su presupuesto destinado al servicio del pago de la deuda, y esta gestión de Larreta está terminando con un presupuesto para servicios financieros que es 7 veces mayor al cual se inició Macri, con el cual se inició Macri. Es el 7% del presupuesto de la ciudad que se dedica a los servicios de la deuda, entre otras cosas para financiar la militancia macrista o cambiemista, incluida en el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires que sanciona la legislatura. Gracias, compañeros, nos vemos en la próxima y quizás continuamos charlando sobre estos temas del Poder Judicial. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la columna de ambiente. Soy Silvia Oliviero Guieto y hoy quería comentar y reflexionar junto con ustedes acerca de 2 discursos que dio el presidente Alberto Fernández en la órbita internacional la semana pasada. La primera intervención fue en la Cumbre de Acción Climática de la ONU, donde participaron además otros 50 jefes de Estado, y allí en su discurso Fernández manifestó que la adaptación climática era una prioridad en la política climática de la Argentina y confirmó el compromiso de fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en los sectores económicos, sociales y ambientales. Recordó también que su gobierno
aumentó en un 26% los compromisos de mitigación en relación a los asumidos en el año 2015 en el marco del Acuerdo de París. También expresó que la tarea de adaptación debía implementarse en el ámbito de un enfoque transversal de las vulnerabilidades y particularidades y que debía integrar la perspectiva de género. Finalmente, expresó que la urgencia de la acción climática permanece intacta aún en estos tiempos de pandemia que estamos transitando y que requiere de la solidaridad porque nos afecta a todos. Pero destacó que las peores consecuencias son sentidas por los más vulnerables. La segunda intervención fue en el Foro Económico Mundial de Davos, donde allí también en su alocución, en el discurso, tuvo párrafos vinculados a la temática y a la política ambiental de su gobierno, que a mí me gustaría, hice una mini selección de algunos de ellos, que son los que me parecieron más sustantivos y son los que le voy a comentar a continuación. En uno de sus tramos expresó que la pandemia es un llamado de atención para edificar una casa común con otros cimientos. O despertamos mejores o sucumbimos peores. Aquí toma letra de lo expresado por el Papa Francisco en sus dos documentos, que son la encíclica Laudato Si y la Fratelli Tutti. Más adelante expresó que estamos comprometidos en avanzar hacia una recuperación económica sostenible y alineada con los objetivos del Acuerdo de París. Por otro lado, dijo que queremos desarrollar una Argentina sustentable en un mundo menos contaminado. Comentó que se estaba trabajando con el sector privado para desarrollar industrias más eficientes y menos contaminantes, que Argentina tenía un enorme potencial para desarrollar la generación de energía limpia, como la eólica y la solar a lo largo de todo su territorio, y además la capacidad de poder también desarrollar materias primas como el litio y el hidrógeno verde. Habló también de que está avanzada las negociaciones para conseguir financiamiento para la transición energética y que esa matriz energética deberá ser soberana, inclusiva, sustentable, dinámica y federal. También expresó la necesidad de un pacto global, social y de una economía ética y humana. Y acá me voy a detener a citarles textualmente una parte o un pasaje del discurso donde dice: podemos ser meros espectadores de un mundo de lento crecimiento y creciente desigualdad, despreocupado del medio ambiente y dedicarnos como ahora a los negocios. O podemos optar por actuar con valentía y decidir ser protagonistas de la tarea que implica sentar
las nuevas bases para un enfoque innovador hacia un desarrollo sustentable e inclusivo. De esta pandemia debemos hacer nacer un mundo mejor. Es nuestra responsabilidad hacer que eso suceda. Y también hubo un párrafo que a mí me sigue retumbando en la cabeza y creo que es un poco la síntesis de estos lineamientos que plantea Fernández, donde dice que el desarrollo futuro será verde o no será. Ahora bien, todos estamos de acuerdo en líneas generales con lo expresado por el presidente Alberto Fernández en ambos discursos. Pero, sí, siempre hay un pero, es necesario que para que sea coherente y eficaz la acción, no esté alineada, ¿sí?, a un modelo productivo y económico de carácter extractivista, como ser promover inversiones en megaminería, establecer políticas de beneficios para la expansión del sector de los agronegocios, caso de la reducción de retenciones, firmar acuerdos para la instalación de megafactorías porcinas, incrementar la explotación pesquera y de combustibles fósiles en alta mar y además reactivar la producción de gas y petróleo basada en la tecnología del fracking, como es el caso de Vaca Muerta. Para concluir, digamos que el gran desafío para la agenda socioambiental de la Argentina está en la coherencia entre el decir y el hacer. Si realmente lo que queremos es avanzar hacia un mundo mejor, hacia un desarrollo verde, es necesario plantear el debate para poder dilucidar este desafío. Y en la medida que sea más participativo, mejor. Bueno, yo les agradezco que me hayan escuchado, que estén ahí. Los invito para la próxima columna y también para que sigan la página de Facebook de nuestro programa. Les pido que se cuiden y les agradezco nuevamente. Muchas gracias y buenas tardes. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 17 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas también aquí en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria
sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.